Experiencia Escuela Felipe Ángeles. Presentado por Diana Aispuro, Héctor Corral, Esther González y Sofía Leiva. Merece la pena compartir que durante el transcurso de nuestro tercer semestre de la licenciatura en Educación Primaria, tuvimos la oportunidad de llevar a la práctica nuevamente lo aprendido en clases, donde se nos permitió vivenciar, reflexionar y contrastar a la par de la teoría el deber docente, los procesos de aprendizaje y la diversidad existente en cada contexto. La institución escolar en la que estuvimos practicando fue la Escuela Primaria Estatal Felipe Ángeles, turno vespertino, ubicada en la zona este de la ciudad de Tijuana, Baja California, en la avenida Lomas del Florido, fraccionamiento Lomas Virreyes, en la delegación municipal La Presa Este. A sus alrededores se pueden visualizar casas habitacionales, comercios pequeños y algunas escuelas de diferentes niveles educativos. La clase social se puede considerar media-baja, esto en base a la observación del tipo de vivienda, vestimenta, vehículos, aseo personal, entre otras cosas. Dentro de la comunidad, aparentemente la mayoría de los padres de familia y alumnos de las colonias aledañas se trasladan de forma peatonal. Aquellos que vienen de zonas lejanas, como el fraccionamiento Desarrollos Natura, utilizan un servicio de transporte privado pagado por los padres de familia. Esto debido a que se reconoce como inclusiva, al aceptar alumnos que en otras instituciones educativas rechazan por su condición de atraso escolar o por la diversidad de barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan. Sin embargo, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona que además de obligatoria, la educación será universal, pública, gratuita, laica e inclusiva, por lo que no debería existir la necesidad de trasladarse a escuelas lejanas, ya que todas las escuelas deberían atender de forma incluyente, así como lo menciona la ley. Dentro de la comunidad escolar, también se distingue el fomento a los hábitos saludables, por lo que además de contar con el programa Pancita Llena, Corazón Contento que se sirve en el comedor, en la cooperativa procuran vender solamente alimentos sanos. Tampoco se permite que los alumnos ingresen con dichos alimentos traídos de fuera. Además, se incentiva a que los alumnos lleven agua natural en botellas rellenables, en lugar de bebidas azucaradas en botellas de plástico de un solo uso. La escuela está conformada por 7 grupos, que corresponden cada uno por grado de primero a sexto, exceptuando quinto, que cuenta con 2 grupos. Asimismo, cuenta con una planta docente conformada por el directivo, el asesor técnico pedagógico ATP, 7 docentes base, un docente de educación física, un miembro de servicios de apoyo a la educación regular USAER y un miembro del personal de apoyo y asistencia a la educación. Las instalaciones están conformadas por biblioteca, comedor, su respectiva dirección, 9 salones de los cuales solo 7 se encuentran en uso, una cooperativa, explanada techada, canchas y gradas, una bodega de materiales e intendencia, así como baños de niños y niñas, cada uno con 6 cubículos. Adentrándonos a las aulas, a Diana y a mí se nos asignó el grupo de segundo grado, a cargo de la docente titular Araceli Cuadros Márquez, con una matrícula de 20 alumnos, 6 niños y 14 niñas. Curiosamente, los alumnos se sentaban divididos, de un lado niños y del otro lado niñas. No hubo necesidad de preguntarle a la docente titular sobre ello, ya que durante las jornadas de práctica nos percatamos que era por afinidad o preferencia de cada uno de ellos. Igualmente, pudimos observar que no era un grupo muy unido. Entre ellos existían diferencias y discusiones, pero en sí eran amables y participativos. Aunque es importante mencionar que durante clases se mantenían quietos. Esto lo asociamos a la forma de trabajo de la docente titular, quien hacía cierto uso del conductismo para tener control dentro del aula. Esto lo relacionamos a la teoría de condicionamiento operante de Skinner, la cual nos menciona que ante estímulos se produce una respuesta, que puede ser reforzada de manera positiva o negativa, provocando que la conducta se fortalezca o debilite. La docente utilizaba frases como:
Si se portan bien, les traeré un helado. O, si se portan mal, se van a quedar conmigo en receso, generando la dinámica premio-castigo. Asimismo, se les dificultaba realizar actividades colaborativas, ya que les costaba tomar decisiones en conjunto, puesto que no lo hacen cotidianamente. Esto va acorde a la etapa de su desarrollo cognitivo, según Piaget, donde menciona que de los 2 a los 7 años se encuentran en la etapa preoperacional, donde su pensamiento es limitado por la rigidez, centralización y egocentrismo. Por otra parte, detectamos rezago en la lectoescritura. Varios alumnos no reconocían cuáles eran las letras y teníamos que ayudarles. Dichos niños se encontraban en el nivel silábico cuando deberían estar en el nivel silábico alfabético, ya concretándose en el alfabético, según los 5 niveles de conceptualización de la escritura que Emilia Ferreiro y Teberovsky propusieron en sus investigaciones. Anudado a esto, existía una persistente dispersión de los alumnos, por lo que procuramos hacer de nuestra práctica clases dinámicas. Considerando la diversidad de teorías existentes y tomando lo mejor de cada enfoque para ofrecerle las mejores clases que se pudieran a los niños, utilizando estrategias que abordaran una pedagogía situada globalizadora, dándole un sentido inmediato al conocimiento, acorde a las necesidades y contextos de los alumnos, buscando como finalidad obtener un aprendizaje significativo en cada uno de ellos. En el transcurso de la práctica estuvimos utilizando la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Los proyectos que realizamos fueron Lo que nos gusta y lo que nos disgusta del libro Proyectos de Aula, donde estuvimos trabajando algunas actividades como ¿qué prefiere la mayoría?, En los días de lluvia me gusta y no me gusta, el mapa de gustos y disgustos grupal. Durante la segunda jornada de prácticas llevamos a cabo 2 proyectos del libro Proyectos escolares. El primero fue ¿qué animales y plantas observamos?, en el que realizamos actividades como ¿qué insectos hay en nuestra escuela?, tarros clasificadores de insectos, desentierra un insecto. Y por último trabajamos el proyecto Libro de álbum de historias y emociones, con actividades tales como ¿qué emociones existen?, tarros de las emociones y nuestro libro álbum. Durante el desarrollo de la última actividad se suscitó un hecho. La actividad consistía en dibujar un recuerdo de cada emoción y describir la acción o sentimiento de este. Pero, ¿a qué llevó esto? A que gracias a ello nos percatamos de la violencia intrafamiliar que vivía un niño. Recordemos que por violencia intrafamiliar entendemos toda acción cometida por un miembro de la familia en relación de poder que perjudique el bienestar e integridad física o psicológica de otro miembro de la misma. En el dibujo de la emoción de tristeza escribió: mi mamá le lastimó a mi papá porque se gastaba el dinero. A lo que tuvimos que activar el protocolo de protección integral escolar, dialogando con la docente titular, evidenciando el incumplimiento del artículo 13, sección 8 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que dice que el niño tiene derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, viéndose reflejado en el dibujo una prueba de que el niño había sido víctima de la violencia psicológica en su hogar. Aunque no conocemos el desenlace de dicha historia, consideramos que aportamos un poco por el bienestar del alumno. La docente titular lo habló con la directora y mencionó que vería qué podía hacer al respecto. Conocer protocolos como estos nos permiten no solamente saber cómo actuar cuando suceda, también prevenir y concientizar dentro del aula de clases, articulando temas relacionados a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora veamos cómo les ha ido a nuestros compañeros Héctor y Sofía. El grupo que se nos asignó por parte de la directora Janet Montes Aguayo fue el de tercero a cargo del docente Samuel Medina Araujo, con una matrícula de 29 alumnos, de los cuales asisten regularmente 26
siendo 16 niñas y 10 niños. Durante la primera semana de observación, recolectamos datos importantes del grupo, en los cuales encontramos que aproximadamente el 30% de los alumnos presentan una problemática de rezago académico. No saben leer, algunos con problemas de lenguaje y otros no dominan la escritura. Por lo tanto, es notable la falta de atención hacia ellos. El docente comenta que eso se debe a que no asistieron a primero o segundo grado. Conforme a la ley, esto viola el artículo 13, sección 11, de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que nos cita que es su derecho la educación. Como dato adicional, agregamos a una alumna que por su edad debería estar en quinto grado, pero la colocaron en ese grupo por su rezago académico. Se utilizó una planeación conforme a la nueva escuela mexicana, por sus siglas NEM. El tipo de proyecto que se implementó fue escolar, con el título Dime qué comes y te diré quién eres. Tuvo el propósito de analizar con los alumnos de tercero A sobre qué es una buena alimentación, las consecuencias de no tener una buena alimentación y cómo es la alimentación de sus compañeros. Los campos formativos integrados fueron lenguaje y saberes y pensamientos científicos, buscando el análisis de las actividades puestas para su desarrollo y comprensión, para poder obtener datos y evaluar a los alumnos de una manera crítica con ejes articuladores de inclusión y pensamiento crítico. Implementamos la metodología STEAM con el propósito de agregar la rima como una habilidad del lenguaje, el cual se puede integrar o relacionar con diferentes temas, como en esta ocasión fue el aprendizaje de las figuras geométricas y sus características, para poder escribir, leer y jugar con ellas, de igual manera integrando cómo éstas aparecen en su entorno. Para concluir el proyecto con la fase 5, cada equipo expuso un collage representando las causas de una mala alimentación y posibles soluciones al resto del grupo, y pudimos percatarnos sobre los alumnos que terminaron por dominar las explicaciones dadas en la semana y quienes aún necesitaban el apoyo de sus compañeros para recordar el tema. Evaluando de manera individual con una lista de cotejo, registramos que la mayoría al explicar de manera oral tenía dificultades al recordar los grupos de alimentos, por lo que consideramos que nos faltó dar profundidad al tema. Sentimos que la retroalimentación la necesitábamos más nosotros porque aunque las actividades salieron como esperábamos, nos dimos cuenta que constantemente en la semana dejamos de lado la problemática principal del salón, el rezago. Por otro lado, entendíamos que era necesaria la práctica y error para darnos cuenta realmente del nivel y necesidades de cada alumno. Para nuestra buena suerte, en la última jornada nos enteramos que el equipo de USAER ya había comenzado un plan de intervención, al cual nos incluimos dentro del salón con un ajuste razonable, para que los alumnos que presentaban rezago en la lectoescritura, en lugar de escribir, compartieran en voz alta sus respuestas. Esto los motivó no solo a trabajar, sino a participar y compartir sus propias ideas. Para cerrar, nos podemos preguntar a quién le corresponde esta responsabilidad de crear un México seguro, con oportunidades para cada uno de los individuos mexicanos y no solo nativos de este país, ya que se ha mencionado que es un país de paso, diverso, multicultural, que adopta diferentes raíces de individuos y que al momento de que esas personas mandan a sus hijos a las escuelas primarias, hay que hacer y adaptar un plan de estudios universal en donde todos podamos aprender en conjunto, en equipo, de una manera orgánica, donde no importa si eres hombre o eres mujer, donde tenemos que poner en práctica la equidad. Al momento de hablar de equidad estamos hablando de la empatía, del respeto hacia los individuos sin importar su cultura, la lingüística. Cualquier obstáculo que se veía hace décadas tiene que desaparecer el día de hoy. Se dice mucho de transformar a un México, por ahí debemos empezar. Por uno mismo adoptando las diferentes maneras de involucrarse en una sociedad sana y objetiva, que sea crítica, para desarrollar los diferentes conocimientos que se nos presentan al momento de avanzar. La educación es un paso primordial para una persona en desarrollo. Nuestros días de práctica se basaron en eso. No se nos pagó económicamente, no se nos bonificó por ir esas horas a atender aquellas primarias, pero sí se nos pagó de alguna manera. Todo aquel conocimiento adquirido por cada una de esas personas del aula, de sus niños y alumnos, hacen transformar el conocimiento de unos futuros docentes, el cual el día de mañana van a necesitar de cada uno de sus alumnos que transformaron o que ayudaron a poder ser educados. Se ha criticado mucho la docencia y se ha infravalorado demasiado. No es un trabajo fácil, pero se tiene que tener corazón para poder guiar y aprender en el camino. Este análisis acerca de qué causas influyen en un alumno de primaria o cuáles fueron las problemáticas que nosotros miramos en las prácticas se ha transformado con el paso de los años. Hemos aprendido de diversas fuentes, maneras, personas y sobre todo de nosotros mismos.
de nuestra autocrítica y del enfoque acerca de cómo podemos hacer un México mejor. Muchas gracias por su atención.